Javier Eduardo López, mejor conocido como La Chofis, así le llaman en México, termina su contrato con las Chivas en diciembre del 2020 y a la fecha no han habido respuestas de las pláticas entre equipo y jugador. Estamos hablando de alguien que tiene 25 años, que tiene gol, que es zurdo y que dicen las malas lenguas, lo pretenden 5 equipos, uno de ellos estaría en Alemania. A ver, con Eitan y Fernando vamos a hablar del futuro de este jugador. Eitan, ¿qué deben hacer las Chivas? ¿Cómo deben encarar esta renovación? Hola, Caro, hola, Fer. Creo que deben fijar un salario a ofrecerle y no mucho más. La Chofi se ha cansado de ser esa promesa, de ser uno de esos sonados casos en el fútbol mexicano. Lo que podría ser, tiene talento, qué buenas y no es cierto, es un jugador regular, es un jugador que ahora está apretando porque sabe que el contrato se le está terminando y una vez que firme una buena extensión, la va a pasar bien, va a trotar, no va a correr y no va a pasar mucho más con él. Hay muchos casos de esos y la Chofis es otro de los jugadores con más talento del que pone en cancha que creo va a dejar de ser una promesa para convertirse en un jugador mediano en el fútbol. Lo mataste a la Chofis, ¿ah? Lo mataste. De entrada. Chofis, Caro, yo ya qué puedo hacer. Bueno, podemos hablar de mi camiseta que la traje porque vamos a hablar de Chivas. Dije, me voy a poner una camiseta. ¡Eso! ¿Es el número que le van a poner a la Chofis o qué, Fer? No, la Chofis. No será GOAT, no será The Greatest of All Time, es por Jordan nomás. Pero digo, bueno, hablemos de mi camiseta y no hay nada más que hablar después de lo que dijo Eitan. Es el típico mic drop, ¿no? Ya está, chau. Y la Chofis es el número 10 de la Chivas. O sea, estamos hablando de un jugador importante. ¿Qué tiene que hacer el equipo para retenerlo? Yo lo que sé es que lo van a retener y que la próxima semana se va a llegar a conocer. A ver, ¿cuándo hablamos de la próxima semana? Porque esto lo pueden estar viendo en cualquier momento. Hoy mismo es jueves 14 de abril. Lo podrían estar renovando de mayo, querido. De mayo, perdón. Lo podrían estar renovando en 6 días. Mayo, jueves 14-20. Que le pegué a la fecha y es un mérito enorme, le voy a decir, porque ya no se sabe en qué día estamos. Así que le hayas pegado la fecha, Caro, me parece que lo tuyo fue un golpe rastrero, bajo y con mala intención, además. No, es que esto es suficiente. No, ya dije la fecha, por el día y el 14 y jueves. De ahí el año. Estoy pegando marzo, abril, mucho. Lo que sea. Así, el tiempo no ha pasado. Es lo mismo, ¿no? Pero el tiempo pasa para este jugador. 20 de mayo lo podrían estar renovando, porque las negociaciones han hablado, la relación es buena, las conversaciones son amigables, en ningún momento hay distancia, nada se ha llegado a un punto de corte o quiebre a donde ni uno ni otro quieran ceder. El jugador tiene una oferta y está el club en espera de recibir la contrapropuesta que seguramente, porque siempre existen este tipo de negociaciones, habrá de parte del grupo del jugador. Ahora hablabas de hasta 5 clubes, el club no sabe de ninguno, por lo menos Chivas no ha escuchado de parte del grupo de la Chofis, que todavía me sigue sonando simpático el apodo, no he escuchado en ningún momento club alguno sobre la mesa como para poner presión para que Chivas se apure en una renovación, pero lo que sé es que lo van a terminar renovando y como bien dice Eitan, va a quedarse cómodo en una zona de confort a donde caen muchísimo más de estas promesas que siempre se mencionan de lo que solemos contar. Yo creo que se puede hacer Eitan una lista bastante larga de todos aquellos que dicen este tiene para Europa y termina quedándose en México. Sí, y luego el tema es que no los ponemos en Europa, en México. No, los ponemos en el Barcelona y en el Madrid, y se parece al Kun Agüero y Messi, y te vienen anotando 2 goles por torneo y no mucho más. Es una lista prolongada, es una lista larga, y ahora la Chofis es el ejemplo, creo, más joven de esa lista, en donde yo pondría al Bofo Bautista, a Ángel Reina, a este tipo de jugadores que sí tienen talento, pero que lo entregan cada vez que van a renovar o cada vez que se acuerdan. Lo que pasa es que en una charla en Instagram, ¿no? La Chofis dijo para un medio mexicano que se estaba preparando para un cierre digno con Chivas. Y este comentario dio para especular que se está terminando para cerrar su capítulo en Chivas e irse. O para cerrar el torneo actual, ¿no? Sí. Depende bueno, en Chivas te hablan, aún y cuando no sean jugadores que estén en camino a salir del club o con procesos de renovación pendientes,
los jugadores mismos dicen, estamos para regresar mejor que antes. Directivos te dicen, vamos a cerrar bien el torneo. Creo que puede ser por ahí la referencia. No han parado de entrenar, se sienten hasta orgullosos del sistema de entrenamiento que han implementado, no porque sea novedoso, sino por lo disciplinado que ha sido el trabajo del equipo de Tena. ¿Se acordaban que Tena lo dirigía? Sí, y de hecho en ese sentido dijo que son el único equipo. Si se hace un chiste no te entendí, perdón. Alfredo, Luis Fernando, ni me acuerdo qué de los dos. Era un chiste, pero sí no lo entendiste. Tena dirige a Chivas todavía, porque han pasado 2 meses desde que no. No sabemos hasta cuándo. Pero el hecho es que él ha dicho muy orgullosamente, presumido, de que el único equipo que ha estado entrenando durante 37 días ha sido Chivas, jornadas dobles, martes y jueves, y presumió un poco de esto. O sea, se ve un chico que le está metiendo fuerza a este lapso final del torneo, si es que se puede reanudar la actividad. Yo no entiendo por qué lo matas de esa manera, ¿por qué es para ti un jugador? Yo entiendo, y la lectura que le hago a lo que me dijiste, es que es un jugador mediocre. Pues yo no lo mato, se ha matado solo la Chofis, Caro, y lo que ha provocado es que ese talento que tiene, pero que entrega cuentagotas, lo meta en esa plática de un jugador que no se compromete al 100%. Tampoco es casualidad que ahora que el contrato se está terminando, se comprometa, anote goles, trascienda y sea un jugador más relevante. Pero la Chofis es este semestre y los años posteriores, y en esos años ha sido uno de los que ha estado en Chivas a partir de esta crisis tan grande de resultados, de estos torneos sin calificar liguilla. Ahí ha estado la Chofis, no han estado todos, él se ha estado en todos los torneos y muchas más veces que no ha sido intrascendente. Entonces, si no marca diferencia en la cancha, ¿por qué las Chivas no lo dejan ir y aprovechan este momento? Porque es mexicano, porque algunos dicen que es diferente. Yo por eso creo que debe haber una negociación. Tampoco es que estorben un plantel. Creo que si bien no ha entregado ese talento que muestra pocas veces, no me parece que haya sido un chico conflictivo. Entonces, no le estorba a Guadalajara tenerlo, pero tampoco es una estrella que yo creo clubes en Europa, como dicen, estén buscando. No, y si lo dejas ir, ¿a quién vas a poner en esa posición, Fer? No, yo no creo, y para quedarnos un poco en qué hacer con él, qué hacer con el jugador, no se le hace fácil a Chivas tener buenos jugadores en su plantel. No se le hace fácil primero por el universo de opciones. Las expectativas del club siempre están, aun y cuando vengan acompañadas de esa filosofía de jugar siempre con jugadores mexicanos, siempre están para posicionarlo en lo más alto, y en consecuencia esta expectativa lo llega a buscar a los mejores jugadores que hay, y todos los clubes saben, es una receta ya vieja, que si Chivas te viene a buscar, va a buscar a tu mejor jugador, y en consecuencia se lo tenés que ofrecer más caro que a otros clubes, porque Chivas no tiene otras opciones a donde buscar jugadores. Se ha dejado, es cierto, la salida de varias figuras en el pasado reciente en Chivas, Pizarro se viene a la cabeza, la posibilidad de poder armar un plantel que rodee a jugadores como la Chofis, porque no lo voy a culpar de la realidad futbolística, no es el único responsable de los últimos resultados. Es cierto que ha estado ahí, no ha logrado solo levantar al equipo, tampoco tiene, creo, para que sea un jugador que levante por sí solo al equipo, pero si la expectativa o el grado de ambición de Chivas está siempre fijado en pelear por todo, no es un jugador al que quieras dejar ir, por mucho que te ofrezcan lo que te vayan a ofrecer, porque además Chivas necesita de este tipo de jugadores. Y sumaría eso, Fer, que creo que hay un jugador que tiene mucho más certeza en abandonar a Chivas, que es JJ Macías. Y entonces el centro delantero podría ser un hueco grande. Seguramente Oribe Peralta podría dejar Guadalajara o para jugar en otro equipo, para retirarse. No, ya lo dejó, no sé, entonces también si por ahí. No sé si hay que quedarse con la Chofis entonces para darle cierta estabilidad junto con Brizuela al ataque de Guadalajara, que podría sufrir en pocos meses la salida de Pulido, la salida de Macías y una eventual salida o retiro de Oribe Peralta. O sea, un desmantelamiento de Chivas, pues, si todo eso sucede. Podría ser sobre todo en la posición de centro delantero. Pobre Ricardo Peláez va a tener mucho trabajo, ¿ah? Sí, aunque si vende Macías va a tener dinero, que también eso no le cae mal a Guadalajara. Lo que pasa es que si los medios de comunicación están reportando, porque son varios en México que están diciendo que hay 5 equipos interesados, 3 de la Liga MX, 1 de la Major League Soccer, otro en la Bundesliga, debe ser por algo, ¿no? Cuando el río suena y ustedes ya saben por qué es.
Bueno, cuando el río suena porque no hay más agua por otros lados, también sabemos que hay piedras que no vienen del río mismo, que se las llegan a tirar de afuera, ¿no? Y esto bien interesados son, y es también práctica ya común, no estoy culpando a nadie directamente, pero no me extrañaría que venga una nota sembrada por intereses cercanos a la Chofis. Por la gente. De apurar a Chivas en la negociación y bueno, se me puede escapar. Decía Itán lo de Macías, otro jugador que cual es cierto, tiene potencial de salida, pero no creo que próxima, con lo que renovarlo a él al menos no creo que garantizado no está nada, pero les permitiría terminar este torneo y quizás jugar el siguiente, porque además vender a Macías en las condiciones en las que está el mercado ahora sería perder plata, y si plata necesita Chivas no la podría hacer como consideraría si a Macías lo dejan ir ahora. En consecuencia, esperar tampoco les vendría mal y esperar les permitiría construir un equipo medianamente talentoso si los dos jugadores se pueden sostener. Claro, ya que trajiste esa camiseta, ¿lo renovamos o no lo renovamos? A la ¿Cómo Chofis. renovar la camiseta? No, a Jordan lo renovaría siempre. Sí, obvio. A la Chofis también, dijiste. Yo creería que es el camino que Chivas quiere tomar. Es el camino que Chivas quiere tomar y creo que está más cerca de anunciar una renovación que una salida. ¿Eitan? Sí, coincido, porque además creo que Guadalajara no quiere perder a un jugador que al menos en la primera división ha crecido y nació con ellos. Entonces, me parece que ambas partes estarán interesadas en continuar un vínculo. Sigue siendo joven relativamente, ya no es una promesa, ya en el fútbol a los 25 años eres un producto terminado, difícilmente vas a crecer muchísimo más a las cualidades y condiciones que tienes, pero la Chofis puede ser un buen jugador en Guadalajara y un jugador que sume a las Chivas. Así que veremos cuál será la decisión final, qué suceda con el futuro de la Chofis en las Chivas de Guadalajara.